La firma de Marina Vidal sobre el papel fue un trazo limpio, afilado y letal. No hubo titubeos. Para la CEO de Whitmore Financial, despedir a Mateo Ruiz a las 4 de la tarde de una Nochebuena no era un acto de crueldad. Era una extirpación quirúrgica necesaria. Es efectivo de inmediato, Mateo. Entrega tu tarjeta de acceso en recepción, dijo ella sin levantar la vista de sus documentos, con la frialdad de quien revisa el menú del día. El vestíbulo del rascacielos, situado en el corazón financiero de Madrid, resplandecía con 10.000 luces doradas y un árbol inmenso que rozaba el techo. Pero allí arriba, en la planta 32, el aire estaba viciado, denso como el interior de una tumba de mármol. Mateo no suplicó, no gritó. Un hombre que ha criado solo a su hija aprende a tragar veneno sin hacer muecas. Simplemente asintió, con la mandíbula tensa y la dignidad intacta, recogió los papeles y se puso de pie. Su columna vertebral permaneció recta, aunque por dentro, su corazón se desmoronaba como un castillo de naipes. Al otro lado de la pared de cristal, en el pasillo, una pequeña figura esperaba con la nariz pegada al vidrio. Alma, su hija de 7 años, observaba la escena con ojos grandes y oscuros, intentando descifrar por qué el rostro de su padre había perdido todo el color. Marina Vidal observó cómo salía. Pensó que acababa de eliminar un pasivo tóxico, basándose en los informes que Álvaro Soria había dejado sobre su mesa esa misma mañana. No tenía ni idea de que acababa de prender fuego a su propia conciencia. Mateo caminó hacia su escritorio en la planta 28. Por los altavoces del edificio sonaba un villancico suave, una ironía cruel que hacía que el momento fuera aún más surrealista. Comenzó a guardar sus pertenencias en una caja de cartón con movimientos metódicos, casi robóticos. La foto de la graduación de infantil de Alma. Una taza con el escudo del Real Madrid desportillada. El dibujo donde ella había escrito, «El mejor papá del mundo», con ceras de colores bajo un sol amarillo brillante. Sus compañeros de oficina lo miraban desde sus cubículos como quien observa un accidente de tráfico en la M30, con una mezcla de curiosidad morbosa y alivio por no ser ellos las víctimas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el zumbido de los ordenadores. Pablo, el analista junior con el que Mateo había compartido cientos de cafés y charlas sobre hipotecas y fútbol, clavó la vista en su teclado. Mateo pasó a su lado, esperando quizás un gesto, una mirada, un simple «lo siento». Pero Pablo estudiaba las letras de su teclado, como si contuvieran el secreto de la vida eterna, buscando en la pantalla una excusa para su propia cobardía. ¿Papá? La voz de Alma sonó pequeña en la inmensidad de la oficina. El señor Navarro dijo que habría galletas con forma de muñeco de nieve. Mateo se arrodilló frente a ella, sus rodillas crujiendo contra la moqueta industrial. Le abrochó el abrigo rosa, ese que ella le había pedido con tanta ilusión cuando pasaron por el escaparate de Gran Vía. Le temblaban ligeramente las manos. A veces, cariño, hacer lo correcto no tiene premio, le susurró acomodándole la bufanda. A veces, el único premio es que puedes mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Alma frunció el ceño, procesando la información con esa gravedad solemne que solo tienen los niños. Tú hiciste lo correcto, papá. Mateo la atrajo hacia sí, respirando el aroma a champú de fresa de su cabello, grabando ese abrazo en su memoria antes de tener que explicarle que los Reyes Magos este año quizás vendrían con las manos vacías. Lo intenté, mi vida. Te juro que lo intenté. 3 pisos más arriba, Marina Vidal se servía una copa de vino tinto de una botella reservada para ocasiones especiales. Se acercó al ventanal de suelo a techo. Madrid se extendía bajo sus pies, un océano de luces parpadeantes bajo el cielo negro de diciembre. Vio a 2 figuras diminutas cruzar la plaza exterior, luchando contra el viento helado de la sierra. El hombre caminaba con paso firme, sujetando fuerte la mano de la niña. La pequeña se giró una última vez, mirando hacia arriba, hacia la torre de cristal, como si intentara entender qué monstruo vivía dentro de esas ventanas iluminadas. Marina sintió una punzada en el pecho. Algo agudo, molesto, desconocido.
Bebió un trago largo, dejando que el alcohol quemara esa sensación incipiente. Los negocios son los negocios, se dijo. Los accionistas no entienden de sentimentalismos navideños. Había hecho lo necesario. Sin embargo, mientras la nieve comenzaba a caer sobre la Castellana, borrando las huellas de Mateo y Alma, Marina no podía apartar la vista de la oscuridad donde habían desaparecido. 3 semanas después de aquella Nochebuena, la cuesta de enero golpeaba con fuerza, pero para Marina Vidal, el golpe fue literal y mecánico. Su Mercedes, una fortaleza de ingeniería alemana que costaba más que el apartamento promedio en el centro de Madrid, yacía inerte en el arcén de la A6, a unos 20 kilómetros de la capital. El frío de la sierra madrileña no perdona cuando cae el sol. El termómetro del salpicadero marcaba 2 grados bajo cero, pero el viento cortante, ese aire serrano que se mete hasta los huesos, hacía que la sensación térmica fuera mucho peor. Marina tiritaba dentro de su abrigo de cachemir. Su teléfono mostraba un miserable 2% de batería, una ironía cruel para una mujer que controlaba millones de euros, pero que no podía controlar ni la carga de su móvil, ni el alternador de su coche. Estaba considerando si bajar del coche y caminar con sus tacones de aguja hacia las luces lejanas de una estación de servicio, cuando unos faros amarillentos iluminaron su retrovisor. Una furgoneta antigua, de esas que han visto demasiadas obras y mudanzas, se detuvo detrás de ella. Las luces de emergencia parpadearon en la oscuridad, tiñendo la nieve sucia del arcén de un naranja intermitente. El conductor bajó. No llevaba traje, sino una parca gruesa de trabajo y botas manchadas de barro. Se movía con esa calma segura de quien sabe arreglar cosas con las manos. Una habilidad que Marina, con todos sus másteres y títulos, jamás había necesitado hasta ahora. Parece que el alternador ha dicho basta, dijo el hombre al acercarse, su voz apenas audible sobre el silbido del viento. Marina bajó la ventanilla, agradecida pero en guardia. Al principio, fuera de contexto, sin la corbata y la iluminación fluorescente de la oficina, no lo reconoció. Vio solo a un hombre negro, alto y robusto, con la mirada tranquila. Pero cuando él encendió una linterna y la luz rebotó en sus facciones, el estómago de Marina dio un vuelco. Era Mateo Ruiz, el mismo hombre al que había despedido hacía 21 días. El hombre al que había acusado de fraude y arruinado la vida. Mateo la miró. Hubo un segundo de pausa, un instante suspendido en el aire helado donde Marina esperó el reproche, el insulto, o que simplemente diera media vuelta y la dejara allí congelándose. Era lo que cualquier persona en su sano juicio habría hecho. Era lo que ella, en su lógica empresarial de ojo por ojo, habría esperado. Pero Mateo no dijo nada. Simplemente suspiró, echando vaho por la boca, y señaló el capó. «Ábralo, por favor. Echaré un vistazo». Marina obedeció, aturdida por la surrealista situación. Lo observó a través del parabrisas mientras él manipulaba los cables con destreza, ignorando el frío que debía estar entumeciendo sus dedos. La culpa, que había mantenido a raya con trabajo excesivo y whisky caro, empezó a burbujear en su garganta. De repente, la ventanilla del copiloto de la furgoneta bajó. Una cabecita con un gorro de lana asomó entre la bufanda. «Mi papá ayuda a todo el mundo», dijo una voz infantil, clara y cantarina. Era Alma. La niña tenía las mejillas rojas por el frío, pero sus ojos brillaban con orgullo. La semana pasada le arregló la valla a la señora Durán, aunque ella siempre nos regaña por el ruido. Continuó la niña como si estuviera recitando la lista de méritos de un santo. Y le quitó la nieve de la entrada al señor León porque le duele la espalda de la guerra. Papá dice que ayudar es lo que se hace. Mateo levantó la vista del motor y miró a su hija con una mezcla de ternura y exasperación. «Alma, sube la ventanilla, entra frío». «Pero papá, es verdad. Además, haces las mejores tortitas con pepitas de chocolate», añadió la niña mirando directamente a Marina, como compartiendo un secreto de estado. «Por si tenías hambre». Marina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esa niña hablaba con una honestidad brutal, desarmante. El informe de Álvaro Soria describía a Mateo como un hombre calculador,
avaricioso y desleal. Pero el hombre que tenía delante, con las manos llenas de grasa en una noche helada, estaba salvando a su verdugo mientras su hija lo miraba como si fuera un superhéroe. Mateo cerró el capó con un golpe seco y se limpió las manos en un trapo viejo. «Debería arrancar ahora», dijo acercándose a la ventanilla de Marina. «Pero necesita un taller urgente. Vaya a Talleres Paco en la siguiente salida. Dígale que va de parte de Mateo, el de la construcción. No le cobrará de más, es buena gente». «Gracias». La voz de Marina salió estrangulada, pequeña. La palabra se sentía ridícula, insuficiente frente a la inmensidad de lo que le debía. Mateo, él ya se estaba alejando. De vuelta a su furgoneta, de vuelta a su vida rota y a su hija orgullosa. «Conduzca con cuidado, señora Vidal. La carretera está peligrosa esta noche». Marina vio cómo las luces traseras de la vieja furgoneta desaparecían en la oscuridad de la autopista. Se quedó sola de nuevo, con el motor en marcha y la calefacción empezando a funcionar, pero sintiendo un frío interior que ninguna climatización podría calentar. Aquella noche, en el arcén de la A6, Marina Vidal empezó a sospechar que el verdadero fraude no estaba en los números de Mateo, sino en la historia que ella había decidido creer. Febrero llegó a Madrid con ese sol engañoso que ilumina pero no calienta, igual que la conciencia de Marina Vidal. A pesar del incidente en la carretera, las cuentas en su cabeza seguían sin cuadrar. El whisky de Malta en su ático de la calle Serrano ya no lograba adormecer la culpa, y los informes financieros parecían escritos en un idioma extranjero. La confirmación de que algo estaba terriblemente mal llegó una tarde de sábado, al salir de una cafetería en el barrio de Salamanca. Marina, con la mente puesta en una conferencia telefónica, casi chocó de bruces con Mateo y Alma en la acera. Esta vez no hubo dudas. La mirada de Mateo pasó de la sorpresa a una dureza defensiva, como una persiana metálica bajando de golpe. «Travidal», dijo él. Su tono era educado pero distante, la voz que uno usa con los vendedores a puerta fría. «Mateo, no esperaba encontrarte aquí». Marina se odió al instante por sonar tan corporativa, tan vacía. Alma, sin embargo, tiró de la mano de su padre con entusiasmo. «Papá, es la señora del coche. ¿Te lo arreglaron bien?» Papá dijo que el alternador es caro si se rompe del todo. Mateo envió a la niña a mirar el escaparate de la pastelería contigua para hablar a solas. Marina, sintiendo el peso de su deuda moral, intentó arreglarlo de la única forma que conocía: con recursos. «Déjame ayudarte, Mateo. Puedo hacer llamadas, conseguirte entrevistas, pagar la matrícula del colegio de Alma», ofreció, desesperada. La expresión de Mateo se endureció. «¿Ayuda? Usted firmó el papel que me dejó en la calle 3 días antes de Navidad sin mirarme a los ojos. Ahora tengo un trabajo en una constructora en Getafe. Gano la mitad, pero allí la gente se pregunta qué tal el fin de semana. Mi hija come caliente y tenemos techo. No necesito su dinero de culpa, señora Vidal. Considere la deuda saldada». Se dio la vuelta y entró en la pastelería, donde compró 2 galletas para Alma, riendo con ella de una forma que iluminó su rostro cansado. Marina se quedó en la acera, rodeada de gente elegante, sintiéndose más pobre que nunca. Pero el verdadero golpe de gracia llegó en marzo, durante una gala benéfica en el Hotel Palace, a favor del hospital infantil. Marina estaba rodeada de políticos y donantes, copa de cava en mano, cuando sintió un tirón en su vestido de seda. Allí estaba Alma. Llevaba un vestido de flores que le quedaba una talla grande y una coleta torcida, peinada claramente por las manos inexpertas de un padre soltero. «Te recuerdo», dijo la niña con esa franqueza que desarma a los adultos. «Eres la jefa que puso triste a mi papá». Mateo apareció segundos después, sofocado, intentando llevársela, pero Alma se resistió. Miró a Marina con ojos enormes y curiosos, sin malicia, solo buscando entender el mundo. «¿Por qué echaste a mi papá?» «Él no hizo nada malo. Papá dice que mentir es lo peor, porque tienes que recordar las mentiras para siempre». El salón de baile, con su murmullo de negocios y caridad fingida, pareció enmudecer para Marina. «¿Alguien te mintió a ti?», preguntó Alma muy seria. «¿Por eso pensaste que papá era malo?».
Marina se agachó, ignorando que su vestido de alta costura tocaba el suelo. A veces los mayores cometemos errores grandes, Alma. A veces confiamos en las personas equivocadas. La niña asintió, comprendiendo. Eso le pasó a mi amiga Carla en el cole. Pensó que yo le había robado su goma de borrar, y no me habló en todo el día. Pero fue Iker. Iker se la había guardado. Cuando Carla supo la verdad, me pidió perdón y volvimos a ser amigas. Alma ladeó la cabeza, estudiando a la mujer más poderosa de la sala. ¿Tú ya has averiguado quién te robó la goma de borrar de verdad? Algo se quebró dentro de Marina. No fue un estruendo, sino el sonido sutil del hielo rompiéndose con el primer deshielo de primavera. Miró a Mateo, que observaba la escena con una dignidad silenciosa, y luego a la niña que acababa de darle la lección de gestión más importante de su carrera. Estoy empezando a hacerlo, susurró Marina. Estoy empezando a hacer las preguntas correctas. Mientras veía a padre e hija alejarse hacia la mesa de los postres, Marina Vidal supo que esa noche no volvería a su ático. Tenía una visita que hacer a la sala de servidores de Whitmore Financial. Iba a encontrar al verdadero ladrón de la goma de borrar, aunque tuviera que desmontar su propia empresa pieza por pieza. Esa misma noche, Marina Vidal no regresó a su ático de lujo en el barrio de Salamanca. En su lugar, dirigió su Mercedes hacia el Paseo de la Castellana, aparcando frente a la torre de Whitmore Financial a las 11 de la noche. El vigilante de seguridad, sorprendido de ver a la consejera delegada a horas tan intempestivas, apenas levantó la vista de su móvil cuando ella pasó el torno de entrada con paso decidido. Marina no iba sola. Había llamado a Nerea, su especialista forense en informática de mayor confianza, una mujer que llevaba 12 años en la empresa y cuya lealtad era tan sólida como su discreción. Se encerraron en la sala de servidores, un búnker refrigerado donde el zumbido constante de los ventiladores era el único sonido. Durante 6 horas, bajo la luz azulada de los monitores y con cafés de máquina que sabían a alquitrán, buscaron al verdadero ladrón de la goma de borrar. Al amanecer lo tenían, y la verdad tenía dientes afilados. Nerea había encontrado rastros digitales que Álvaro Soria no había logrado purgar por completo. Archivos borrados en servidores de respaldo que él ni siquiera sabía que existían. Pero lo más doloroso para Marina no fue el fraude financiero, sino la coartada moral de Mateo. Cruzaron los registros de acceso al sistema con la vida personal de Mateo. Las supuestas operaciones fraudulentas se habían realizado en momentos imposibles. Una noche en la que Mateo estaba en la función de Navidad del colegio de Alma, y una tarde que pasó en la sala de espera del pediatra. Todo había sido un montaje. Una fabricación meticulosa diseñada por Álvaro para cubrir un agujero de 47 millones de euros en la cartera Navarro, pérdidas provocadas por sus propias decisiones imprudentes. Álvaro había sacrificado a un padre inocente para salvar su bono anual y su casa en la costa. El martes por la tarde, Marina entró en el despacho de esquina de Álvaro Soria. Él estaba allí, relajado, contemplando el skyline de Madrid con la satisfacción de quien se cree intocable. Al verla cerrar la puerta, su sonrisa vaciló, pero no desapareció. Era un hombre acostumbrado a caer de pie. «Marina, querida, tienes mala cara. ¿Problemas con los accionistas?», preguntó con esa falsa camaradería que tanto asco le daba ahora a ella. Marina dejó caer una carpeta sobre su escritorio de caoba. El sonido seco resonó como un disparo. «Sé lo que hiciste, Álvaro. Tengo los registros del servidor, los correos recuperados y las pruebas de que falsificaste la firma de Mateo Ruiz». Álvaro soltó una risa nerviosa, recostándose en su silla de piel. «Por favor, Marina. Esos registros informáticos son un desastre. Cualquiera pudo manipularlos. Estás construyendo un caso sobre humo para salvar tu conciencia. Tengo 17 pruebas distintas que te conectan directamente con el fraude y la incriminación de un empleado inocente». La sonrisa de Álvaro se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, revelando por fin al depredador que llevaba dentro. «Cuidado con lo que haces. Tengo amigos en el consejo de administración que me conocen desde que tú eras una simple becaria. Si intentas hundirme,
te arrastraré conmigo. Piensa en la reputación de la firma. Piensa en tu puesto. Marina había anticipado esa amenaza. Había repasado ese escenario 1000 veces en su cabeza durante las últimas 48 horas. Recordó a su propio padre, arruinado por confiar en hombres como Álvaro. Juré que nunca dejaría que me pasara lo que a mi padre, dijo Marina con una calma helada. Pero también juré que nunca me convertiría en el tipo de monstruo que causa esa destrucción. Se giró hacia la puerta con la mano en el pomo. No es una negociación, Álvaro. El departamento legal ya tiene los documentos. El Consejo ha recibido las pruebas hace 10 minutos, y la Fiscalía Anticorrupción está en camino. El color huyó del rostro de Álvaro. «Tú firmaste el despido. Eres cómplice», gritó, perdiendo la compostura. «Yo firmé basándome en pruebas falsas que tú fabricaste. Eso me convierte en víctima de tu engaño, no en tu socia», respondió ella sin mirarlo. «Tienes 20 minutos antes de que seguridad te escolte fuera del edificio. Te sugiero que llames a un buen abogado». 2 días después, la imagen de Álvaro Soria saliendo de su chalet de lujo en La Moraleja, esposado por la Guardia Civil, abría todos los telediarios nacionales. Se le acusaba de fraude, falsificación documental y obstrucción a la justicia. El Consejo de Administración aceptó la investigación interna de Marina. Pero mientras el mundo financiero aplaudía su liderazgo decisivo y su transparencia, Marina sabía que los aplausos no valían nada. Había limpiado la empresa, sí. Había extirpado el verdadero cáncer. Pero todavía tenía una deuda pendiente. Una deuda que no se pagaba con comunicados de prensa, sino mirando a los ojos al hombre al que había destrozado la vida. La aprobación del Consejo de Administración no fue suficiente para Marina Vidal. Los aplausos de los accionistas y las felicitaciones por su gestión de crisis le sabían a ceniza en la boca. Sabía que había una deuda que no se podía saldar con comunicados de prensa, cheques de indemnización o correos electrónicos redactados por el departamento legal. Intentó escribir una carta personal. La borró. Redactó un correo electrónico. Lo envió a la papelera. Todo parecía cobarde, frío, insuficiente. La única forma de limpiar la mancha que llevaba en el alma era hacerlo a la antigua usanza, cara a cara, sin escritorios de caoba de por medio. Esa misma tarde, Marina condujo su Mercedes hasta un polígono industrial en Getafe, lejos del brillo de la Castellana. Aparcó frente a la obra donde trabajaba Mateo y esperó. Esperó 3 horas, viendo cómo el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de Madrid de tonos violetas y naranjas. A las 6 de la tarde, la sirena sonó. Los obreros comenzaron a salir, hombres cansados, cubiertos de polvo de ladrillo y yeso. Y entre ellos, vio a Mateo Ruiz. Salió con el casco bajo el brazo y las botas de seguridad cubiertas de barro seco. Pero había algo en su postura, en la forma en que se despedía de sus compañeros, que destilaba una paz que Marina jamás había visto en él, cuando trabajaba bajo las luces fluorescentes de Whitmore Financial. Cuando Mateo la vio apoyada en el capó de su coche, se detuvo. No hubo sonrisa, pero tampoco el rechazo instintivo de su último encuentro. Se acercó despacio, limpiándose las manos en los vaqueros. «Vengo a pedirte perdón, Mateo», dijo Marina antes de que él pudiera hablar. Su voz no tembló, pero carecía de la arrogancia habitual. Era una voz desnuda. Un perdón real, no el corporativo. Mateo la observó con la curiosidad de quien estudia un mapa de un territorio desconocido. «Vengo a ofrecerte tu trabajo de vuelta», continuó ella, apresurándose. «El puesto que quieras, el salario que pidas. Pagaremos todos los atrasos con intereses y restauraremos todos tus beneficios». Mateo se apoyó contra la puerta del copiloto, cruzándose de brazos. El polvo del cemento contrastaba con la pintura metalizada del vehículo de lujo. «¿Por qué ahora?», preguntó él en voz baja. «¿Qué ha cambiado, Marina?». Marina tragó saliva. Podría haberle hablado de la auditoría forense, de las mentiras de Álvaro Soria, de los registros del servidor. Pero eligió la verdad más simple, porque por fin hice las preguntas correctas. Respondió, mirándolo a los ojos. «Porque una niña de 7 años me recordó que mentir es lo peor que se puede hacer».
porque descubrí quién robó realmente la goma de borrar, y no podía seguir fingiendo que no lo sabía. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por el pitido de una carretilla elevadora maniobrando a lo lejos, y las voces de otros obreros que se marchaban a casa. Mateo miró hacia el horizonte, hacia donde seguramente estaba el colegio de Alma. «Lo pensaré», dijo finalmente, con una sinceridad que pesaba más que cualquier contrato. «Pero debes saber una cosa, Marina. Si vuelvo, no será porque te haya perdonado». «Todavía no». Marina asintió, aceptando el golpe merecido. «Si vuelvo», continuó Mateo, «será porque mi hija se merece algo mejor que un padre que no es capaz de avanzar cuando la vida le ofrece una segunda oportunidad. Será porque quiero que ella vea que la justicia existe». No era una absolución, no era un abrazo ni un final de película, pero era un comienzo. Marina vio cómo Mateo se alejaba caminando hacia su vieja furgoneta, un hombre que había mantenido su dignidad intacta incluso cuando el mundo intentó quitársela. Ella subió a su coche y mientras conducía de vuelta hacia el centro de Madrid, bajo las primeras estrellas de la noche, se miró en el espejo retrovisor. Por primera vez en meses, sintió que podía convivir con la mujer que le devolvía la mirada. La herida estaba abierta, sí, pero por fin había dejado de sangrar. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario para cicatrizarla. La rueda de prensa se convocó un viernes por la mañana en el auditorio principal de la sede de Whitmore Financial, una sala imponente de madera y cristal con vistas al Paseo de la Castellana. El ambiente vibraba con esa tensión eléctrica que precede a las grandes caídas o a los grandes renacimientos. Marina Vidal subió al estrado. No llevaba notas, ni teleprompter, ni el escudo protector de su equipo de relaciones públicas. A su lado, los miembros del Consejo de Administración permanecían sentados con la rigidez de estatuas de cera, y un representante de la Fiscalía observaba desde un lateral. La sala estaba abarrotada. Periodistas económicos, cámaras de televisión y empleados que se agolpaban en las puertas traseras, atraídos por los rumores. Marina habló durante 47 minutos. No utilizó eufemismos corporativos, no habló de desajustes contables, ni de errores procedimentales. Habló de fraude, de traición y de ceguera. Detalló con una precisión forense cómo Álvaro Soria había manipulado los libros y cómo ella, en su obsesión por la eficiencia, había fallado en su deber más básico, proteger a su gente. Anunció que Soria se enfrentaba a 11 cargos federales y que el juicio comenzaría en otoño. Y entonces, pronunció el nombre que flotaba en la sala como un fantasma. El señor Mateo Ruiz es un empleado ejemplar que intentó hacer lo correcto, dijo Marina, y su voz, amplificada por los micrófonos, resonó con una fuerza nueva. Identificó riesgos que otros ignoraron. Levantó la mano cuando otros miraban hacia otro lado. Y cuando esos riesgos se convirtieron en pérdidas millonarias, fue culpado del desastre que intentó evitar. Marina hizo una pausa. Sus manos se aferraban a los bordes del atril, los nudillos blancos. En nombre de Whitmore Financial y en el mío propio, ofrezco al señor Ruiz una disculpa completa y sin reservas. Nos equivocamos. Yo me equivoqué, y estamos comprometidos a reparar este daño, no solo con compensaciones, sino con un cambio real en el alma de esta compañía. Los flashes estallaron como una tormenta de verano. Las preguntas de los periodistas se atropellaron unas a otras, pero Marina buscó con la mirada más allá de los focos, hacia la última fila del auditorio. Allí, sentado con la discreción de quien no busca protagonismo, estaba Mateo. En su regazo, Alma miraba todo con los ojos muy abiertos, quizás sin entender las palabras, pero sintiendo la gravedad del momento. Cuando la conferencia terminó y la prensa comenzó a dispersarse, Mateo se abrió paso hacia el estrado. Esperó pacientemente a que el último periodista apagara su grabadora antes de extender su mano hacia Marina. Fue el primer contacto físico entre ellos desde aquella noche helada en la autopista. La piel de Mateo era cálida, su apretón, firme. «Gracias», dijo él simplemente. Era lo mínimo que podía hacer Mateo. «La oferta de restitución sigue en pie. No te doy las gracias por el trabajo ni por el dinero.
la interrumpió él suavemente. Te doy las gracias por decir la verdad. Delante de todos. Eso importa más de lo que crees. Mi padre siempre decía que la verdad es lo único que nadie te puede quitar. ¿Y ahora qué? Preguntó Marina sintiéndose extrañamente vulnerable. ¿Qué vas a hacer? Mateo miró hacia abajo, donde Alma estaba inspeccionando con curiosidad científica un micrófono que alguien había olvidado encendido. He decidido aceptar tu oferta, dijo Mateo, y Marina sintió que soltaba un aire que llevaba reteniendo meses. Pero no quiero mi antiguo puesto. No quiero volver a ser un analista más en una torre de marfil. Pide lo que quieras. Quiero dirigir un departamento nuevo, defensa del empleado, protección al denunciante. Quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más en esta empresa. Quiero que la gente sepa que puede hablar sin miedo. Marina asintió sin dudarlo un segundo. Dalo por hecho. Mañana mismo ordenaré que preparen la oficina. Y una cosa más, añadió Mateo, eligiendo sus palabras con cuidado. No sé hacia dónde va esto. Entre nosotros, quiero decir. No estoy listo para olvidar lo que pasó, Marina. La herida todavía pica. Pero estoy dispuesto a creer que las personas pueden cambiar. Estoy dispuesto a darnos una oportunidad. Fue más de lo que Marina había esperado. Fue, quizás, más de lo que merecía. Pero en ese auditorio vacío, bajo las luces brillantes de la oficina, se sintió como un regalo. Alma tiró de la manga de su padre. Papá, tengo hambre. Dijiste que si me portaba bien iríamos a por chocolate con churros. Marina sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Creo que conozco el mejor sitio de Madrid para eso, dijo ella. ¿Me dejáis invitaros? Mateo miró a Marina, luego a su hija, y finalmente asintió. Vamos a por esos churros. Mateo Ruiz regresó a las oficinas de Whitmore Financial el primer lunes de abril. Su nuevo despacho estaba situado en la planta 31, justo un nivel por debajo de la suite ejecutiva, donde Marina tomaba las decisiones que movían el mercado. Sin embargo, la placa dorada en su puerta no decía vicepresidente, ni ostentaba siglas intimidantes. Decía simplemente, director de defensa del empleado. Había sido el propio Mateo quien insistió en el título. Rechazó los despachos esquineros con vistas panorámicas de la Castellana, para elegir uno cerca de los ascensores, con la puerta siempre abierta. Quería que cualquier trabajador, desde el becario más asustado hasta el contable más veterano, sintiera que podía entrar sin pedir cita previa. La transición, por supuesto, no fue un camino de rosas. La oficina es un ecosistema con memoria, y la vergüenza tiene una forma curiosa de manifestarse. Algunos compañeros, los mismos que habían apartado la mirada aquella Nochebuena funesta, ahora lo buscaban con una amabilidad excesiva, casi teatral. Su culpa se disfrazaba de palmadas en la espalda y cafés de máquina. Otros, como Pablo, lo evitaban por los pasillos, incapaces de soportar el peso de su propia inacción. Mateo aceptó ambas reacciones con una equidad estoica. No había vuelto para ganar un concurso de popularidad, ni para recibir el perdón de nadie. Había vuelto porque Alma merecía ver que la justicia no es solo una palabra bonita en los cuentos, sino algo que se construye día a día, ladrillo a ladrillo. Por su parte, Marina Vidal descubrió una nueva faceta en su agenda milimétricamente organizada: la improvisación. Se encontraba a sí misma inventando excusas para bajar a la planta 31. Revisiones de presupuesto que podrían haberse resuelto con un correo electrónico. Dudas sobre políticas internas que sus asistentes conocían de memoria, o informes de progreso sobre iniciativas que marchaban sobre ruedas. Cada visita era un pretexto para apoyarse en el marco de la puerta de Mateo y hablar. Al principio eran charlas de 5 minutos sobre el trabajo. Luego, pasaron a ser 10 minutos sobre Alma. Y finalmente, se convirtieron en media hora hablando de nada en particular y de todo a la vez. Alma, con la sabiduría práctica de sus 7 años, había decidido reetiquetar a Marina. Ya no era la señora del coche, ni la jefa triste. Ahora era sencillamente Marina. Un día, la niña apareció en la oficina después del colegio.
y le regaló una acuarela que representaba una casa muy torcida bajo un sol gigantesco. «Es tu casa», le explicó Alma muy seria. «La pinté amarilla porque tú pareces una persona amarilla. Eso significa que eres alegre, pero también que a veces estás un poco asustada, como cuando te da el sol en los ojos». Marina colgó el dibujo en su despacho, justo al lado de sus títulos de Stanford y su fotografía con el rey. Aquella casa torcida tenía más valor para ella que cualquier fusión empresarial que hubiera firmado en la última década. Septiembre trajo consigo el final definitivo de la pesadilla. El juicio contra Álvaro Soria concluyó con un veredicto de culpabilidad en 9 de los 11 cargos. Fue condenado a 12 años de prisión y a la restitución total de las pérdidas. Marina y Mateo vieron la noticia en la televisión del despacho de ella. No hubo champán, ni brindis, ni celebraciones. Solo un silencio compartido, el alivio tranquilo de saber que el orden natural de las cosas se había restaurado. Con la llegada del otoño, el aire de Madrid se volvió crujiente y los árboles del Retiro comenzaron a teñirse de ocres y dorados. La vida, poco a poco, adquirió un ritmo nuevo, más humano. Alma empezó segundo de primaria y se apuntó al equipo de fútbol del barrio. Los sábados por la mañana, Mateo se transformaba en el Mister, corriendo por la banda con unas zapatillas deportivas que habían visto tiempos mejores, celebrando cada gol de un grupo de niños de 7 años como si fuera la final de la Champions League. Y allí, en la grada, mezclada entre los demás padres, estaba Marina Vidal, la mujer que antes pasaba los sábados analizando los mercados asiáticos. Ahora vestía vaqueros y una sudadera del equipo, animando a gritos y repartiendo gajos de naranja en el descanso. Era una versión de sí misma que jamás había imaginado. Aprendiendo a estar quieta. Aprendiendo que no todo en la vida necesita ser optimizado para obtener un retorno de inversión. Aprendiendo que algunos momentos, como ver a una niña correr detrás de un balón bajo el sol de octubre, son valiosos precisamente porque no producen nada más que alegría pura. Mientras observaba a Mateo atarle los cordones a Alma en el campo, Marina sintió que el muro que había construido alrededor de su corazón durante 20 años se había desmoronado por completo. Y por primera vez, no tuvo miedo de lo que pudiera entrar. El primer beso que Mateo le dio a Marina no fue bajo la nieve de la autopista, ni en los pasillos de cristal de la torre financiera. Ocurrió en la cocina de un piso modesto en Getafe, un sábado por la tarde, justo después de la fiesta del 8º cumpleaños de Alma. La casa era un caos de felicidad. Había globos rosas y morados flotando contra el techo, desafiando la gravedad. La encimera estaba cubierta de migas de bizcocho y vasos de papel a medio terminar. En el aire todavía resonaba el eco de una docena de niños gritando. Esa clase de alboroto azucarado que solo una fiesta infantil puede producir y que deja un zumbido dulce en los oídos. Mateo estaba recogiendo unos platos cuando se detuvo frente a ella. La miró, no como el empleado mira a su jefa, ni como la víctima mira a su verdugo, sino como un hombre mira a una mujer que ha estado a su lado en las trincheras. Se inclinó hacia ella con suavidad, casi con timidez, como si estuviera pidiendo permiso con el gesto. Marina no dudó. Le devolvió el beso con la certeza absoluta de alguien que ha pasado meses preguntándose si ese momento llegaría alguna vez. Fue un beso que sabía a glaseado de chocolate y a redención. Cuando se separaron, Mateo apoyó la frente contra la de ella. «No estaba seguro de que quisieras esto», susurró él, con la voz ronca. «Dadas las circunstancias, dado todo lo que pasó, yo tampoco estaba segura», admitió Marina, acariciándole la mejilla, sintiendo la barba de un día bajo sus dedos. «Pero he aprendido que estar seguro no es lo mismo que tener razón. A veces solo hay que dar el paso y ver qué ocurre». De repente, una figura pequeña apareció en el marco de la puerta. Alma tenía la cara manchada de chocolate y una corona de cartón torcida sobre la cabeza. «¿Ya habéis terminado de poneros cursis?», preguntó con los brazos en jarra. «Porque todavía queda tarta y quiero otro trozo». Los tres se echaron a reír en aquella cocina iluminada por la luz dorada de la tarde. Una risa que disipó las últimas sombras del pasado.
Fuera, las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de ámbar y carmesí. El invierno se acercaba de nuevo a Madrid. Otra Navidad estaba a la vuelta de la esquina, pero esta vez, pensó Marina, las luces de la ciudad significarían algo diferente. Esta vez, cuando mirara por el ventanal de su oficina, no vería solo proyecciones financieras y soledad. No sería la mujer fría que firmaba despidos en una sala de conferencias gélida. Sería alguien completamente distinta. Sería la mujer que estaba aprendiendo a ser, una mujer que había cometido errores terribles y había elegido repararlos. Una líder que había descubierto que el poder no vale nada si no va acompañado de compasión. Y, sobre todo, una mujer que había encontrado, en el lugar más improbable, en el arcén de una carretera helada y en la dignidad de un padre herido, algo que se parecía mucho al amor. Mateo le tomó la mano. Alma devoró su tarta, y el mundo, imperfecto, impredecible y a veces cruel, siguió girando hacia lo que fuera que viniera después. ¿Y tú, querido lector? ¿Alguna vez has tenido que perdonar algo que parecía imperdonable? ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar si se les da la oportunidad correcta? ¿O piensas que Marina tuvo demasiada suerte? La historia de Marina y Mateo nos recuerda que nunca es tarde para arreglar lo que hemos roto, y que la dignidad siempre es más fuerte que el dinero. Si te ha emocionado esta historia de justicia, redención y amor en las calles de Madrid, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mateo? Te leemos.